matar y las atrocidades. Aquí no hay honor ni virtud. La atrocidad puede ser definida como matar a un no combatiente, bien uno que fue combatiente pero ya no combate o se ha rendido, o un civil. Pero la guerra moderna y, en particular, la guerra de guerrillas, hace que estas distinciones se vuelvan algo difusas. La atrocidad siempre ha formado parte de la guerra, y, para entender la guerra, hay que entender la atrocidad. Comencemos pues a entenderla considerando el aspecto completo de la atrocidad. El objetivo básico de una nación en guerra es fijar una imagen del enemigo a fin de distinguir de la manera más nítida el acto de matar del acto de asesinar. Glenn Gray, The Warriors. El espectro completo de la atrocidad. A menudo pensamos en las atrocidades nazis durante la Segunda Guerra Mundial como si todas hubieran sido cometidas por psicópatas o sádicos asesinos. Pero, afortunadamente, en la sociedad no abunda este tipo de individuos. En realidad, el problema a la hora de distinguir, asesinar y matar en combate es extremadamente complejo. Si examinamos la atrocidad como un espectro de casos en vez de un tipo de caso definido de forma precisa, entonces quizás podamos entender mejor la naturaleza de este fenómeno. Este espectro tiene como objetivo tratar solo las muertes individuales personales y dejará fuera las muertes indiscriminadas de civiles causadas por bombas y artillería. Matar al noble enemigo. Anclando un extremo del espectro de la atrocidad está el acto de matar a un enemigo armado que intenta matarte a ti. Este extremo del espectro no es una atrocidad en absoluto, pero sirve como estándar contra el que medir otras clases de muertes. El enemigo que lucha hasta una muerte noble valida y afirma la creencia del que mata en su propia nobleza y en la gloria de su causa. Así, un oficial británico de la Primera Guerra Mundial podía hablar a Holmes con admiración de los servidores alemanes de una ametralladora que permanecieron fieles hasta la muerte. Personajes extraordinarios, lucharon hasta morir, nos lo hicieron pasar muy mal. Asimismo, T.E. Lawrence de Arabia, inmortalizó en prosa a las unidades alemanas que se mantuvieron firmes frente a sus fuerzas árabes durante la derrota del ejército turco en la Primera Guerra Mundial. Me enorgullecí del enemigo que había matado a mis hermanos. Estaban a 2000 millas de su hogar, sin esperanza ni guías, en condiciones lo suficientemente malas para quebrar los nervios más valerosos. Y, sin embargo, sus secciones, divergiendo del desastre del naufragio de los turcos y los árabes, se mantenían juntas, en perfecto orden, como buques blindados, altivos y en silencio. Ante cada ataque nuestro, ellos se detenían, tomaban posición, disparaban en orden, sin apuros, sin lamentaciones, sin titubeos. Eran gloriosos. Estas son muertes nobles, que suponen la mínima carga posible sobre la conciencia del que mata. Y así, el soldado consigue racionalizar mejor el haber dado muerte, pues honra a sus enemigos caídos, de suerte que adquiere estatura y paz en virtud de la nobleza de aquellos a los que mató. Áreas grises, emboscadas y guerra de guerrillas. Muchas muertes en el combate moderno son fruto de emboscadas y ataques sorpresa en los que el enemigo no representa una amenaza inmediata para el que mata, pero muere de todas formas, sin oportunidad alguna de rendirse. Steve Banco ofrece un ejemplo excelente de esta clase de muerte. No sabían que existía, pero yo los veía como veré el infierno. Es una jodida manera de morir, pensé mientras pulsaba suavemente el gatillo.
Matar así no se considera una atrocidad, pero es claramente distinto de una muerte noble, y potencialmente más difícil de racionalizar y gestionar por parte del que mata. Hasta el siglo XX, este tipo de muertes por emboscada eran extremadamente raras en combate, y muchas civilizaciones se protegían parcialmente a sí mismas y a sus conciencias y salud mental, declarando tales formas de guerrear como deshonrosas. Una de las cosas que pudo hacer particularmente traumático el combate en Vietnam, y una generación más tarde en Afganistán e Irak, fue que, debido a la guerra de guerrillas, los soldados se encontraban en situaciones en las que la línea divisoria entre combatientes y no combatientes se difuminaba. Para los soldados tensos y preparados para la batalla, a los que se les ordena sellar el poblado, los matices e indicaciones a menudo sutiles empleados por los interrogadores para identificar a los Viet Cong de los civiles, los combatientes de los no combatientes, eran un lujo que no se podían permitir. La decisión VC o no VC a menudo tenía que producirse en una décima de segundo y encima se veía dificultada por la barrera de la lengua. A veces, las consecuencias de cualquier ambigüedad resultaban fatales para los aldeanos vietnamitas. En Ben Suc, una unidad de soldados estadounidenses, agazapados cerca de un camino que salía de la aldea, estaban a la búsqueda de VC. Un hombre vietnamita se acercó a su posición en una bicicleta. Llevaba un pijama negro, la indumentaria rural que adoptaba el Vietcong. Cuando se había alejado 20 metros desde el primer momento en que se hizo visible, se oyó el tableteo de una ametralladora a unos 30 metros por delante. El hombre cayó muerto en una zanja empantanada. Un soldado comentó sombríamente: «Ahí tienes a tu VC. Seguro que es un VC. Es lo que llevan. Se iba del pueblo. Debía de tener algún motivo». El mayor Charles Malloy añadió: «¿Y qué vas a hacer cuando veas a un tipo con un pijama negro? ¿Esperar a que saque su arma automática y empiece a disparar? Te aseguro que yo no». Los soldados nunca averiguaron si el vietnamita era VC o no. Y así era la perplejidad de una guerra en la que el enemigo no era una fuerza extraña, sino que vivía y luchaba con la gente. Edward Doyle, Three Battles. Cuando leemos las palabras de estos hombres, podemos ponernos en su lugar y entender lo que dicen. Eran hombres adiestrados para matar en situaciones tensas. No tenían una verdadera necesidad de justificar sus acciones. Entonces, ¿por qué tanto empeño en hacerlo? Ahí tienes a tu VC. Seguro que es un VC. Es lo que llevan. Se iba del pueblo. Debía de tener algún motivo. ¿Acaso lo que oímos aquí sea a alguien intentando desesperadamente justificarse a sí mismo sus acciones? Ha sido puesto en una situación en la que se ha visto forzado a efectuar este tipo de acciones, incluso a cometer esta clase de errores, y necesita desesperadamente que alguien le diga que lo que hizo fue correcto y necesario. Algunas veces, las cosas serán incluso más difíciles. Por ejemplo, consideremos la situación en la que se vio involucrado este piloto de helicóptero del ejército de los Estados Unidos. A lo lejos, a nuestra izquierda, podíamos ver un par de Hueys, helicópteros, derribados dentro de un arrozal. Lo extraño fue que cuando alcancé el centro, distinguí a una mujer mayor, de pie casi justo en el medio, plantando arroz con toda naturalidad. Mientras seguía haciendo zig-zag, volví la cabeza para intentar averiguar qué estaba haciendo ahí. ¿Estaba loca o simplemente empeñada en que la guerra no interfiriera en sus tareas cotidianas? Tras echar un vistazo otra vez a los kiwis incendiados, entendí lo que estaba haciendo y ahí di la vuelta. «¡Dispara a esa mujer, Hal!», grité. Pero Hal, el artillero a bordo, que había estado ocupado en el helicóptero y no la había visto, me miró como si me hubiera vuelto loco. Así que pasamos por encima de ella sin disparar y yo zigzagueé alrededor de los arrozales intentando evitar el fuego enemigo
mientras le explicaba todo a Hal. Esa mujer tiene una visión de 360 grados por encima de los árboles que rodean las aldeas. Hal, le grité. Los ametralladores están pendientes de ella, y cuando ella ve que se acercan Hiwis, los mira de cara, y ellos concentran los disparos en ese punto. Por eso hay tantos helicópteros derribados por aquí. Es una maldita veleta para ellos. ¡Dispárale! Hal levantó el pulgar, y yo viré para hacer otro pase, pero Jerry y Paul, que iban en otro helicóptero, también la habían localizado y ya la habían abatido. Por alguna razón, mientras pasaba de nuevo por encima de los Hiwis ardiendo, no sentía sino alivio por la muerte de aquella mujer mayor. D. Bray. Prowling for Pose. ¿Obligaban a la mujer a hacer lo que hacía? ¿Era realmente una simpatizante del Vietcong o una víctima? ¿La estaba amenazando el Vietcong a ella o a su familia? ¿Y alguien hubiera hecho las cosas de manera diferente a estos pilotos en las mismas circunstancias? Posiblemente. Pero posiblemente no hubiera vivido para contarlo, de haber hecho las cosas de manera diferente. Sin duda, nadie nunca llevará a estos hombres ante la justicia, y aún está más claro que tendrán que vivir con este tipo de dudas el resto de sus vidas. A veces el trauma asociado a estas muertes en el área gris del combate moderno puede ser tremendo. Mira, no me gusta matar a gente, pero he matado a árabes. Nótese la deshumanización inconsciente del enemigo. Quizá te cuente una historia. Un vehículo avanzaba hacia nosotros en medio de la guerra, del Líbano, sin una bandera blanca. 5 minutos antes, otro vehículo había pasado con 4 palestinos con RPGs. Mataron a 3 de mis amigos. Así que cuando ese Peugeot nuevo avanzaba hacia nosotros, comenzamos a disparar. Y había una familia dentro, pero no podíamos arriesgarnos. Gaby Bashan, reservista israelí en el Líbano, 1982, citado en War, de Wayne Dyer. De nuevo, vemos cómo matar en los conflictos armados modernos, en una época de guerrillas y terroristas, abandona cada vez más los extremos del blanco y negro para ingresar en los matices en gris. Y mientras continuamos recorriendo el espectro de la atrocidad, veremos un ininterrumpido fundido al negro. Áreas oscuras. Matar al enemigo innoble. Se puede demostrar que el asesinato de prisioneros y civiles a corto alcance durante una guerra es una acción contraproducente. Ejecutar a prisioneros enemigos endurece la voluntad del enemigo y lo vuelve menos dispuesto a rendirse. Y sin embargo, en el fragor de la batalla ocurre muy a menudo. Varios veteranos de Vietnam a los que entrevisté me dijeron, sin ofrecer una explicación detallada, que ellos nunca hacían prisioneros. A menudo, en la academia y en situaciones de adiestramiento, cuando no es práctico hacer prisioneros durante operaciones tras las líneas enemigas, existe un acuerdo tácito de que hay que ocuparse de los prisioneros. Pero en el fragor de la batalla no es tan sencillo. Para poder luchar a corto alcance, uno tiene que negar la humanidad de su enemigo. La rendición entraña lo contrario, que uno reconozca y se apiade de la humanidad de su enemigo. Una rendición en el fragor de la batalla requiere un vuelco emocional completo y muy difícil por parte de ambos bandos. El enemigo que opta por adoptar una postura o luchar y luego muere en la batalla se convierte en un enemigo noble. Pero si en el último momento se intenta rendir, corre un gran riesgo de que lo maten de inmediato. Holmes escribe profusamente sobre este proceso. Rendirse durante la batalla es difícil. Charles Carrington sugirió que ningún soldado podría exigir el derecho a que le dieran cuartel si luchaba hasta una situación extrema. T.P. Marx vio cómo disparaban a 7 ametralladores alemanes. Estaban indefensos, pero ellos mismos escogieron estar así. No les pedimos que abandonaran sus armas. Solo lo hicieron cuando vieron que a los que no acribillaron se acercaban a ellos y que las tornas habían cambiado. Ernst Jünger
estaba de acuerdo en que el defensor no tenía un derecho moral a rendirse en esas circunstancias. La fuerza que defiende, tras disparar sus balas contra la que ataca a 5 pasos de distancia, debe asumir las consecuencias. Un hombre no puede cambiar sus sentimientos de nuevo durante el último empuje con un velo de sangre delante de sus ojos. No quiere hacer prisioneros, sino matar. Durante la acción de la caballería en Montcel en 1914, el sargento James Taylor, del regimiento número 9 de dragones, comprobó lo difícil que era refrenar a los hombres enardecidos. Entonces se produjo un poco de melee, con los caballos relinchando y muchas voces y griterío. Recuerdo haber visto al cabo Bolt atravesar con su lanza a un alemán descabalgado con las manos en alto y haber pensado que no era una buena acción. Harold Dearden, un oficial médico en el frente occidental, leyó una carta escrita por un joven soldado a su madre. Cuando saltamos a su trinchera, madre, todos levantaron las manos mientras gritaban «Camerad, camerad», lo que significa «me rindo» en su idioma. Pero se lo merecían, madre. Creo que es todo de tu querido Albert. Ningún soldado que lucha hasta que su enemigo se encuentra a un alcance de un arma corta en ninguna guerra tiene más que quizás un 50% de posibilidades de que se le conceda cuartel. Si acepta someterse a una rendición, corre el riesgo de que le disparen con el venerable comentario: «Demasiado tarde, amigo». Si se queda quieto en el suelo, acabará siendo víctima de las granadas del equipo de limpieza, que nunca están de humor para asumir riesgos. No obstante, Holmes concluye que lo que resulta sistemáticamente sorprendente en estas circunstancias no es cuántos soldados mueren cuando intentan rendirse, sino los pocos que son. Incluso bajo esta clase de provocación, la resistencia general a matar continúa vigente. Las ejecuciones tras una rendición son claramente erróneas y contraproducentes para una fuerza que se ha dedicado a luchar de una forma que la nación y los soldados puedan asumir tras la batalla. Sin embargo, se llevan a cabo en el fragor de la batalla y rara vez terminan en los juzgados. En la mayoría de los casos, es el soldado individual el que tiene que rendir cuentas ante sí mismo por sus acciones. Las ejecuciones a sangre fría son otra cosa completamente distinta. Áreas negras. Ejecuciones. Una ejecución se entiende aquí como una muerte a corto alcance de un no combatiente, civil o prisionero de guerra, que no representa una amenaza militar o personal significativa o inmediata para el que la lleva a cabo. El efecto de estas muertes en el autor de las mismas es intensamente traumático, pues el que mata posee una limitada motivación interna para matar a la víctima y mata casi por completo debido a motivaciones externas. La muerte a corto alcance impide enormemente el intento del que mata de negar la humanidad a su víctima e impide enormemente la negación de la responsabilidad personal del acto. Jim Morris es un ex boina verde y veterano de Vietnam que se convirtió en escritor. En el texto que sigue, entrevista a un veterano australiano de la contrainsurgencia Malasia que intenta vivir con el recuerdo de una ejecución. Su historia se titula Asesinos jubilados. Ni héroes ni villanos, tan solo compañeros. Esta vez nos apoyamos contra una pared en el lado opuesto de la habitación. Él se inclinó hacia adelante mientras hablaba bajo y muy seriamente. Era un hombre que estaba desnudando su alma. Atacamos un campo terrorista de prisioneros e hicimos prisionera a una mujer. Debía de estar en lo alto del partido. Llevaba insignias de comisaria. Ya les había dicho a mis hombres que no hacíamos prisioneros, pero nunca había matado a una mujer. «Tiene que morir rápido, nos tenemos que ir», dijo mi sargento. «Dios, yo estaba sudando», continuó Harry. «Era magnífica». «¿Qué pasa, Mr. Valentine?», preguntó ella. «¿Está sudando?» «No es por ti», dije. «Es a causa de la malaria». Le di mi pistola a mi sargento, pero sacudió la cabeza. Ninguno de ellos iba a hacerlo, y si yo no lo hacía, perdería el control de la unidad para siempre. «Está sudando, Mr. Valentine», volvió a decir.
No es por ti, dije. ¿La mataste? Mierda, le volé la jodida cabeza, replicó. Todo mi pelotón se juntó a mi alrededor sonriente. Usted es nuestro tuan, en malayo, señor o líder, dijo mi sargento. Es nuestro tuan. No soy un cura, ni siquiera soy ya un oficial. Espero que mi apariencia le transmitiera a Harry que me caía bien, que me parecía bien si se perdonaba a sí mismo. Pero es difícil de hacer. Este es el espectro de la atrocidad. Es cómo ocurre la atrocidad, pero no por qué. Examinemos a continuación el porqué de la atrocidad, las razones de la atrocidad y el poder oscuro que concede la atrocidad a aquellos que la perpetran.